Ok. ¿Está? ¿Cómo andan todos? ¿Estamos, che? ¿Cómo andan todos? Lindo verlos a todos. La verdad que tenía cierto, eh, para ser honesto, digamos, cierto temor de que hoy por el Día del Padre no va a venir nadie. Y dije, bueno, gracias Señor, están todos aquí, así que siempre hay algunas excepciones, algún que otro rezagado. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo están todos? Vamos a igual, teniendo en cuenta el tema del tema de este día, por ahí están cansados de festejar o quieren seguir festejando, vamos a tratar de reflexionar alguna cosa brevemente y voy a dejarle algunas, si se quiere, para que vayan meditando un poquito, porque constituye un fundamento importante. Mire, es importante entender, y es que de alguna forma muchos de los argumentos, lo que tiene que ver con los argumentos, digamos, existentes sobre utiliza en todos estos debates, en la apologética para demostrar la existencia de Dios, Pablo ya lo viene desarrollando aquí, realmente. Hace 2000 años atrás, más o menos, año más, año menos, Pablo ya lo viene desarrollando. Y alguna cosa interesante para que podamos pensar. Y de paso le dejo lo siguiente, para que analicen. Fíjense que en Primera Juan, no lo busque después, cuando llegamos lo buscamos. Fíjense que Juan nos dice, capítulo 2 nos dice que todo lo que hay en el mundo, dice tres cosas, hace referencia: los cielos de la carne, los cielos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino todo lo contrario, ¿okay? Es algo que va en contra de Dios. Ese es el formato del mundo que Satanás desarrolló, creo, a partir de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6, encontramos la reproducción o el momento que se desarrolla este concepto, que es cuando el versículo 6 dice que la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos, que era rico para morfar, comerlo, cuando nunca lo probó, como hacemos siempre. Y después dice, árbol, ¿qué cosa? Que era un árbol apto para lograr sabiduría. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto de los ojos, y los deseos, digamos, de la carne, que tiene que ver más con cuestiones, digamos, de carácter, si se quiere, sensual, y lo que tiene que ver con la filosofía de vida, con este tema de lo que es la vanagloria de la vida, o árbol codiciable para alcanzar sabiduría? O sea, ¿qué relación tiene entre este concepto de árbol que es, digamos, que es lindo a los ojos, que es rico, con esta idea de alcanzar la sabiduría, codiciable para alcanzar sabiduría? Esto tiene que ver directamente con el concepto, con la consecuencia del pecado de Adán, pero además de todas esas cosas, tiene que ver con la introducción también el tema del concepto de la moral subjetiva. No sé si usted sabe qué es moral subjetiva. Cuando hablamos de moral subjetiva objetiva, se entiende cuál es el concepto de moral subjetiva y cuál es el concepto de moral objetiva. ¿Qué relación tiene? ¿Ok? Y de hecho, este argumento moral es un argumento fundamental, o no fundamental, pero es un argumento más importante para hablar de la existencia de Dios. Porque la realidad es esto: si no existe la moral objetiva, Dios no existe. Ahora, si existe la moral objetiva, quiere decir que Dios existe. O a la inversa, si Dios existe, existe la moral objetiva. ¿Ok? Entonces, si no existe moral objetiva, Dios no existe. Esto es así de simple. Pero si existe, evidentemente Dios existe. Ya vamos a hablar un poco sobre toda esta cuestión. Pero es interesante algunas cosas que Pablo ya lo viene desarrollando. Por ejemplo, particularmente acá
ya lo trató capítulo 1 con los gentiles o el mundo general. El capítulo 2 lo trata particularmente con los judíos, que tiene el tema de la ley escrita. Me gustaría que nos detengamos algunos detalles. Fíjese, en primer lugar, mira qué interesante esta idea. Vamos bueno, fíjese primero, vamos a leer todo el 17 hasta el final del capítulo. 17 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios, Romanos 2, versículo 17 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Ahí está. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor a la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Pedimos, Señor, en esta tarde que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, abre nuestra vida, nos enseñes, y rogamos que por tu gracia podamos entender tu palabra y podamos, Señor, rogamos que nos dé sabiduría para saberlo poner por práctica en nuestra vida. Gracias por todo en el Señor Jesús. Amén. Ok, escúchame una cosita. Alguna cosita para ir ya pensando, ¿sí?, y meditando o reflexionando un poco las cosas. Primero, fíjese el versículo, el capítulo 1, versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas lo que tal hacen y hace lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Vamos a, esto se lo digo para que vayan meditando, porque es interesante lo que van a desarrollar a partir de aquí, un poco, digamos, no solamente los judíos, sino algo característico a la humanidad entera. Y es el remedio contra, digamos, entre comillas, el juicio de Dios, o lo que el ser humano trata de desarrollar contra el juicio de Dios. Ahora, fíjense una cosita, que es, el domingo pasado hemos introducido, o hemos planteado, a una cosa interesante. Fíjense el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, habíamos dicho el domingo pasado, el conocimiento de la ley de Dios nos pone en una posición donde
en donde obtenemos o llegamos a tener la capacidad de poder hacer que el que no conoce la ley de Dios blasfeme contra Dios. ¿Ok? Esto es una cuestión lógica. Si todos fuésemos, digamos, entre comillas, en este mundo, en una igualdad de condiciones, y Dios nunca reveló nada de él, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, nadie va a cuestionar, entre comillas, a Dios, porque nadie conoce a Dios. Pero el problema acá es que los judíos tienen la revelación escrita de Dios, y versículo 17 comienza a decir, aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley, ¿ok? Y te glorías en Dios y así sucesivamente. Entonces ellos están en una posición que se presenta delante de la humanidad como personas que conoce a Dios, que conoce la ley de Dios, conoce la moral de Dios, conoce la santidad de Dios, conoce la justicia de Dios. Entonces vos que decís que conocés y después hacer exactamente lo mismo o lo contrario, lo único que vas a lograr es que la gente blasfeme contra Dios. Si nosotros decimos nos damos a conocer como cristianos a este mundo y nuestra justicia, nuestra moral va en contra de lo que nosotros decimos que somos, indudablemente la gente va a blasfemar contra Dios. El domingo pasado le explicaba un poquito cuál es el concepto, el significado de ¿cómo se llama? De lo que es el testimonio cristiano. ¿Se acuerdan? Yo contaba que fue un tema, digamos, que hubo mucho debate, entre comillas, o por lo menos dentro mío, acerca de qué es lo que significa el testimonio cristiano. No quiere decir concepto, porque así es como nosotros se nos enseña de esa forma, que el testimonio cristiano es una conducta, una forma de vida que el incrédulo apruebe. Ese es el testimonio cristiano. Es que nosotros tenemos que vivir una vida de tal manera que el incrédulo diga qué buen cristiano es. De hecho, se nos enseña muchas veces, o se nos dice muchas veces, que nuestra conducta son las que determina que un incrédulo se acerque a Dios o no. O sea, nosotros por nuestra inconducta cristiana puede hacer que el incrédulo se aleje de Dios. ¿Okay? A ver, este no es el concepto bíblico. El incrédulo está alejado de Dios porque simplemente nació pecador y está alejado de Dios por propia decisión de naturaleza. Es una cosa elemental. Por esa razón, la salvación de Dios siempre es en base al llamado. ¿Ok? Y ese concepto, por ejemplo, Pedro cuando dice que, o Pablo también cuando dice que nosotros antes, como en Efesios, antes estábamos lejos, ahora fuimos, digamos, atraídos, llamados a Dios, ¿sí? Por medio del Evangelio de Cristo. Entonces, el ser humano está lejos de Dios por naturaleza. No es que se aleja por causa de nuestra inconducta cristiana. Quiero que entendamos algo. Esto no significa que vamos a hacer lo que queramos con nuestra vida. Porque hay que entender que el concepto del testimonio cristiano es vivir conforme a la palabra de Dios para agradar a Dios. El testimonio cristiano es el concepto de una vida que debe agradar a Dios. O sea, nosotros vivimos los principios de la palabra de Dios para que Dios apruebe nuestra vida. Y ahora vamos a ver un detalle interesante que Pablo desarrolla el mismo concepto aquí, hablando de los judíos. ¿Okay? Entonces, fíjese que Pablo, lo primero que dice, versículo 17 al versículo 24, precisamente en conducta, esta inmoralidad de los judíos, que de manera que ellos se posicionan respecto de este mundo gentil sin Dios, dice versículo 20, que ellos se consideran o se posicionan como instructor de los indoctos son los gentiles, por supuesto, los que no conocen la ley de Dios. Y maestro del niño no está hablando de niño literal, sino está hablando de concepto de personas que son inmaduras, que necesita ser instruido en las cosas de Dios, que tiene la forma de la ciencia de la verdad. Ahora, fíjense que a partir de aquí Pablo dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y así sucesivamente. Ahora, fíjese, ¿cuál es el problema aquí? Aquí lo que tenemos es
los judíos, que se posiciona delante del mundo entero como persona con tales o cuales capacidades. ¿Okay? Persona que se posiciona delante del mundo entero con personas que nosotros conocemos la ley, tenemos una luz superior a la que usted tiene la ley, la luz natural, nosotros tenemos la ley, es la luz de la revelación de Dios. Es decir que ellos se presentan ante el incrédulo, el mundo gentil, como persona con un testimonio determinado. ¿Estamos? Somos instructores de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. ¿Okay? Entonces los judíos se presentaban, ellos en relación con el incrédulo, ellos tenían esta posición, esta capacidad. Como nosotros los cristianos nos presentamos ante el incrédulo, que tenemos una moral superior, una conciencia superior, un conocimiento superior y una vida superior, entre comillas, que los incrédulos no tienen. Por lo tanto, si nosotros no vivimos conforme a eso, tenemos un problema. El incrédulo termina blasfemando a Dios. Pero el problema es que si usted y yo, cualquier persona quiere presentarse como testimonio a seguir al incrédulo, vas a terminar siempre mal. Y esto es lo que Pablo le dice a los judíos, termina mal. Porque es interesante, versículo 24 dice, 23, pero tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pero es interesante que Pablo aquí está citando, está citando un pasaje de Isaías 52. Isaías 52, 5, aquí Dios está haciendo referencia a un momento particular, disculpe, de la vida de los judíos, que se presentaba delante del mundo entero en esta misma posición de ser el pueblo escogido de Dios, ser judío, tener conocimiento de Dios, tener la ley de Dios. Y en el pasaje te está haciendo referencia al cautiverio de Israel. Es decir, que en un momento de la historia, Pablo está recordando que ustedes ya hicieron lo mismo y fracasaron. Y la consecuencia de ese fracaso es el cautiverio. Y el cautiverio significó ni más ni menos que los gentiles blasfemen contra el nombre de Dios. Y está repitiendo la historia. Está otra vez repitiendo la misma historia. Por eso Pablo cita a Isaías. Otra vez usted se presenta ante los gentiles pretendiendo enarbolar un testimonio determinado. Y termina, ¿qué cosa? Otra vez provocando que los gentiles blasfemen el nombre de Dios. O sea que repite nuevamente la historia. Ahora, tiene que repetirlo porque esto es inevitable. ¿Por qué? Porque, primero, lo que hemos dicho, Corintios nos dice que el hombre natural, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas de Dios. Así que por más que usted quiera darle testimonio cristiano de santidad, conforme a la palabra de Dios, el incrédulo no va a entender esto. Las únicas acciones que el incrédulo aprueba del cristiano es cuando nuestras acciones coinciden con su moral. Cuando usted coincida con esa moral, entonces ellos van a aprobar lo que están haciendo. Pero cualquier acción que usted emprenda, que es conforme a las Escrituras, y que no coincide con la moral de ellos, ellos van a cuestionar y van a criticar. Así que no hay forma que usted y yo como cristianos podamos cumplir con el deseo, el mandato de la moral del incrédulo. Ellos no van a reconocer lo que haces, lo que deja de hacer. Fíjese un detalle. Si usted es una persona que es perseverante, disciplinado en su trabajo, en su estudio, se lo van a reconocer, porque moralmente para esta sociedad es bueno ser responsable y disciplinado para sus estudios,
y para el trabajo. El hecho de que no trabaja es que sos un vago. ¿Okay? El que no estudia es otro vago también. Entonces, para la moral, de alguna forma, todavía la Argentina, porque la verdad que en la Argentina vamos hacia un modelo de estudio donde lo que se va a premiar es precisamente la irresponsabilidad, la inconstancia, ¿ok? Porque ese es el sistema que empieza a desarrollarse, de manera que si vos sos un tipo que te rascaste 4 manos, pero un día simplemente tenés 2 años más de lo que está en tu curso, entonces te van a promocionar porque ya está viejito. Vamos para adelante. No importa que termine la primera saben bien, no importa que hace años los jóvenes de la secundaria terminan sin comprensión del texto. No importa que hace años en todos los sistemas y formatos de examen internacional la Argentina va para atrás en todo sentido. Nuestro sistema educativo, pero todavía van a ponderar los buenos estudios docentes y van a... Qué buen joven es. Ahora, vos sos responsable, perseverante en tu vida de oración, en la lectura de la palabra de Dios, en congregarte, en servir, te van a decir, sos un fanático, sos un loco. ¿Es cierto o no? Esto va a pasar. Entonces, en tanto en cuanto lo que el cristiano haga coincide con la moral del incrédulo, con esta sociedad, lo van a decir que bueno. Ahora, lo que nosotros hagamos, por más que sea agradable para Dios, pero que no coincide con su moral, van a decir que sos porque sos cualquier cosa. Esto va a ocurrir, esto ocurrió y va a ocurrir siempre, por eso, pero nos recuerda que debemos sufrir no por ser malhechores o delincuentes, ¿sí? Porque si soy vituperado porque cometí delitos, ¿cuál es la gracia? Pero si soy vituperado por causa de Cristo, entonces bienaventurado soy. Así que encontramos el pueblo de Israel que buscaba precisamente, que ellos creían que tenía esa forma, como dice el versículo 20, tiene la ley la forma de la ciencia de la verdad, ¿ok? Que se lo transforma en instructores, indoctos y maestros de niños. Porque la verdad que la persona que quiera agradar, piensa un testimonio para agradar al incrédulo, a este mundo, a esta sociedad, a la familia, lo que busca es alabanza para sí mismo. Día del Padre, va después en octubre llegar el Día de la Madre, en la Argentina por lo menos. En el interín va a haber Día de Niño, y varios feriados largos más para ver también. Es decir que si en el Día del Padre o de la Madre vos no dejás de utilizar el día porque es el día que uno le dedica a su madre, a su padre, porque es el día del padre y de la madre, y usted no le dedica ese día a la persona que debe ser agasajada, te van a cuestionar, te van a criticar. O si no, está todo bien, pero yo hoy hasta acá, porque después ya tengo que cortar porque tengo que congregarme. O a la inversa. No puedo encontrarme con ustedes para almorzar, lo que sea, vamos a encontrar a la tarde, porque a la mañana, si tienen reunión en su iglesia a la mañana, entonces te van a cuestionar, te van a criticar por ese motivo. Pero la pregunta es, si nosotros dejamos congregarnos, el incrédulo va a aplaudir eso. Pero le estamos fallando al Señor indudablemente. No hay ningún tipo de opinión divergente posible. Esto va a ocurrir siempre así. ¿Ok? Entonces, el testimonio cristiano, cuando nosotros queremos que nuestro testimonio sea alabado por los hombres, o sea, digamos, coincidente con la moral de este mundo, entonces estamos buscando el aplauso. Nos sentimos bien porque nuestra familia viene, nos da una palmadita, viene tu padre, te da un abrazo y dice, la verdad, hijo, me diste una alegría bárbaro que me dedicaste todo este día. Después, durante 364 días, le di 5 de bolillas. Si te he visto, no te conozco, viejo. Si te estás muriendo,
Sí, llama a mi hermano porque yo estoy ocupado. Mira, que se encargue mi hermana que las mujeres son mejores para esta tarea que los hombres. Pero ese día es del padre o de la madre. Pero yo nunca encontré en mi vida que dice dejando congregarnos, siempre que no sea día padre, día madre, cumpleaños, fiesta, tal o cual o cosa por el estilo. No existe ese concepto en la Biblia. Entonces, los judíos, cuando se ponen en esa posición de ser alguien que busca reconocimiento del mundo, eso es el testimonio para el mundo, y entonces el mundo te aplaude. Lo que Dios te dice que si le dice, o Pablo le dice a los judíos, che, ustedes ya lo hicieron una vez esto. Ya una vez se presentaron ante el mundo como el pueblo escogido, como un reino superior, moral superior, lo que sea. ¿Y sabe qué? Isaías 52 terminan logrando que gentil blasfeme el nombre de Dios en el acto de la deportación, que fue el castigo de Dios por causa de desarrollar un reino no para agradar a Dios, sino para agradar o para congraciarse con el mundo que lo rodea. Porque el verdadero testimonio cristiano, y es lo que Pablo termina cuando habla de la circuncisión del corazón, termina diciendo, versículo 29, que dice, fíjese la última oración, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir que entre el versículo 24 y el versículo 29, en el medio aparece precisamente los dos elementos de convicción y de fundamento para los judíos, que lo que hace que ellos sean justificados delante de Dios. ¿Ok? Entonces lo que Pablo está diciendo, che, muchachos, ustedes ya buscaron en algún momento desarrollar una apariencia exterior, mostrándose superior a los demás, pretendiendo que en esa condición ustedes iban a lograr un testimonio, entre comillas, no para ellos, sino para ellos indudablemente, pero lo único que lograron es el gentil blasfema en nombre de Dios. Pero si ustedes logran ahora despojarse de estos dos elementos, que lo que le da convicción de justificación delante de Dios, y entiende verdaderamente cuál es el significado de la ley y de la circuncisión, porque estos son los dos fundamentos que Pablo desarrolla a partir del versículo 25 al 29, y entiende que esto es de corazón, o la circuncisión del interior, lo que ustedes van a lograr es precisamente, ¿qué cosa? La alabanza de Dios y de los hombres. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá es esto. Este concepto de testimonio cristiano, o sea, acaso los judíos, y para nosotros es el mismo concepto, en tanto y cuanto usted quiera vivir una vida que el incrédulo apruebe, usted está buscando precisamente la alabanza de los hombres. En tanto y cuando usted quiera vivir una vida conforme a los principios de la palabra de Dios, está buscando la alabanza de Dios y no de los hombres. Todo lo contrario, van a lograr precisamente ¿qué cosa? La reprobación y rechazo a los hombres. Porque si usted lee precisamente el libro de Hebreos, no se nos dice en el libro de Hebreos que estos hermanos de origen judío eran un desastre en su vida cristiana. Todo lo contrario, ellos comenzaron a sufrir precisamente la represión, la represalia del mundo gentil y judío, que es lo que lo hacen en esa represalia tambalearse y querer volver a los viejos rudimentos que ya dejó atrás, y lo que escribe el escritor de Hebreos, es decirle, mire chicos, ustedes quieren volver a algo que ya es peor, que se está por terminar, se está perimiendo, y cosas por el estilo, cuando debe perseverar, a pesar de toda la represión y la reacción en contra que tiene en el mundo, y perseverar en este camino nuevo que es la fe en el Señor Jesucristo. Así que ellos estaban sufriendo precisamente por causa del nombre de Cristo. Lo único que, bueno, por ejemplo, hermano, ¿sí?, era la presión que estaban recibiendo
era impresionante. Yo no tengo forma de saberlo porque estoy seguro que nosotros hemos sufrido jamás esa presión de parte de la familia, de los amigos, de la sociedad, del vecino, de quien sea. Nunca hemos sufrido esa presión. Y es lo que los hicieron tambalearse un poco. Y viene esta carta precisamente de parte de Dios para recordarle la realidad de la vida espiritual de ellos y cuál era precisamente cuál es la vida que ellos la que debían perseverar. ¿Ok? Así que acá encontramos estos judíos que están en esa condición. Y que Pablo dice, che, muchachos, ustedes ya una vez se presentaron ante el mundo entero, vaciaron su reino y su relación con Dios de todo contenido y transformaron la vida o la relación o se presentaron ante el mundo en una relación totalmente vacía, vacua, una relación totalmente carente de sustento, contenido y sentido, y se presentaron meramente como una apariencia exterior. Bueno, vivieron esa consecuencia. Lo que ustedes hicieron es lo que los llevaron al castigo del cautiverio, y es lo que ha hecho que precisamente, ni más ni menos, lograron que el gentil blasfeme el nombre de Dios. Así que, en este momento, ustedes están volviendo a hacer lo mismo. La única seguridad que usted tiene de que está encontrándole real sostén y justificación delante de Dios cuando logra la alabanza de Dios y no de los hombres. ¿Se entiende el concepto? Entonces, fíjese, con esta idea, lo que dijimos el domingo pasado también, nosotros los cristianos también hemos obtenido la capacidad de poder vivir una vida que lograr que el incrédulo blasfeme el nombre de Dios. Y continuando con lo que Pablo viene hablando, desarrollando en esta argumentación contra los judíos, versículo 25 dice así, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Así que los versículos anteriores, los judíos venían haciendo gala de superioridad, para decir de alguna forma, en que ellos tenían la ley. Versículo 17 al versículo 24, ellos eran superiores porque tenían la ley. Y eso lo hacían superiores y se presentaban como, ¿qué cosa? Como dice el versículo 20, instructores indoctos, maestros de niños. Y Pablo le termina diciendo, che, muchachos, no hay diferencia entre el maestro, el instructor y el instruido y el indocto si hace exactamente lo mismo. Por eso Pablo son 4 preguntas que Pablo desarrolla a partir de aquí. Versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adultera, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y termina finalmente, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí, aunque vos tengas la ley y te presentes de tal o cual manera, y haces lo mismo, lo único que vas a lograr es que el incrédulo o el gentil blasfeme el nombre de Dios. El creyente es igual, porque vos le estás diciendo al mundo entero, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creí en Cristo, yo conozco a Dios, yo tengo una relación personal con Dios, yo leo su vida y su palabra, oro y a tal oración tengo comunión diaria con Dios. Pero después termino haciendo, mi testimonio es una vida igual que la del incrédulo.
¿Qué ocurre cuando ocurre eso? Bueno, vas a lograr que el incrédulo blasfeme el nombre de Dios. Porque, porque el incrédulo, a no ser que vos seas un incrédulo como ellos no van a cuestionar a Dios por tu inconducta. ¿Mm? Fíjese un detalle. Estamos teniendo otro problema de internet, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿No? Porque entonces es un problema de... ¿Qué pasa con mi teléfono? Que está haciendo lío. ¿Qué dice? Es más, ahora ni... ¿Qué sé yo? Bueno, qué sé. Algo pasa. Bueno, escúcheme una cosita. Me parece que es hora de cambiar el teléfono. Pero como estaba diciendo, ya me olvidé lo que estamos diciendo. Fíjese un detalle. Si vos sos un incrédulo, y supone que un día te agarraste piña o transaste una discusión con un vecino. ¿Y sabes qué va a decir los demás vecinos? Pero este tipo siempre igual, la verdad que es un pendenciero, camorrero, que el otro hay que tener cuidado. Y un día va a cansar a los vecinos y lo vamos a juntar varios y lo vamos a reventar a patar y cosas por el estilo. Pero si fuese creyente y tu vecino sabe que vos vas a la iglesia, piripipi y cosas por el estilo, y pasa algo, ¿sabes qué van a decir? Mirá cómo sabe cristiano. Y después te dice que esto y viene y quiere enseñarte que Dios dice que la vida, es verdad o no. Esto es automático. Entonces, el conocimiento de Dios, en este caso los judíos, que decía yo conozco y tengo la ley de Dios, lo positivamente en ese lugar de que, haciendo lo mismo que el incrédulo, la inconducta, lo que hace el incrédulo es automáticamente blasfemar el nombre de Dios. Los creyentes no pasa exactamente igual. Entonces, si de todos modos ellos van a blasfemar el nombre de Dios, entonces no lo hagas. No lleves al incrédulo a blasfemar el nombre de Dios porque estás haciendo lo mismo que lo que ellos hacen. Si van a blasfemar el nombre de Dios, digamos parafraseando a Pedro, es esto, que lo hagan porque ustedes se identifican con el nombre, la persona y la palabra de Cristo. Este es el concepto. Que no salgas a relucir de tu, entre comillas, cristianidad, no sé si existe la palabra, pero si es un neologismo. ¿Para qué? Porque cuando vos sacás la cristianidad, estás buscando el reconocimiento de los hombres. Y cuando haces eso, vas a terminar logrando que los hombres blasfemen contra Dios. Pero cuando te dedicas a desarrollar la real vida de relación con Dios, vas a lograr el avance de Dios, no los hombres. Y eso es lo que realmente importa y vale nuestra relación con Dios. Así que lo que le decía es que, por ejemplo, hasta aquí, hasta el versículo 24, tenemos que los judíos creían que la mera tenencia de la ley de Dios lo justificaba delante de Dios. Y a partir del versículo 25, Pablo le cuestiona el otro fundamento de los judíos, que es la circuncisión. Y Pablo dice, che, mira, ¿sabes qué? Un incircunciso hace lo que es conforme a la ley de Dios, es como si fuese un tipo circuncidado. O sea que tener la circuncisión, que es si se quiere, la manifestación exterior de lo que es la pertenencia al pueblo escogido de Dios, porque una de las señales de pertenecer a este pueblo es la circuncisión, o sea, el pueblo escogido de Dios. Y Pablo dice, mira, si un incrédulo hace esto, o un gentil, lo que es correcto conforme a la ley, es como si fuese un tipo circuncidado. Y vos teniendo circuncisión,
y transgredía la ley de Dios, bueno, está viendo como un incircunciso. ¿Por qué? Porque hay una condición fundamental para que la circuncisión tenga valor, y es lo que dice Pablo en el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, ¿qué cosa? Si guarda la ley. Pero si eres transgresor a la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Recuerden que los judíos se jactaban precisamente de estas condiciones externas y ellos creían que eso los hacían especiales. Fíjense, vamos a Juan capítulo 8. Hemos visto varias veces este pasaje y de hecho nos detuvimos muchas veces en otra, ¿cómo se llama? En otro, ¿cómo se llama esto? No tema. En otra serie, Juan capítulo 8. Versículo 33. Dice así. En este intercambio que Cristo tenía en esta conversación con los judíos, le dice lo siguiente. Le respondían en el versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice tú, eres libre. Porque Cristo le venía diciendo que ellos son esclavos del pecado. ¿Ok? Porque practican pecado. ¿Bien? Entonces, le reprocha la cara. A ver, o sea, esto es un razonamiento totalmente retorcido. Esto es algo tan absurdo como que me digas que yo soy el hijo del hombre más rico del mundo, quiere decir que nunca puedo pasar necesidades. O sea, no tiene gollete ese planteo. Vos podés tener toda la riqueza del mundo un día y al día siguiente quedarte en paz para la vida. Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo de una familia mucha guita. Un día le dijo al padre, che, escuchame una cosita, dame mi herencia anticipada. Y el padre se lo dio y el tipo se fue. ¿Y qué hizo con tanta guita? ¿Lo invirtió y se hizo más rico? No, lo malgastó. Y terminó creando chanchos. Para un judío, estaba creando un chancho. Un chancho no, chanchos. De manera que el tipo estaba pasando tanta necesidad que quería comer las algarrobas que le tiraba a los chanchos. Así que esta idea de que porque soy linaje de Abraham no puedo ser esclavo, de hecho la historia de Israel es la historia de un pueblo que siendo el linaje de Abraham fueron esclavos un montón de veces. De hecho, cuando Cristo aquí, Juan capítulo 8, estaba hablando con los judíos estaban bajo ¿qué cosa? Dominio de los romanos. Haber sido invadido y haber sido dominado por el imperio romano. Antes de esto fueron dominados por los griegos. Antes de esto fueron dominados por los medos persas. Antes de esto fue dominado por los babilonios. Así que, y ni hablemos de cuando fueron esclavos en Egipto. Es decir que esta idea de que porque somos linaje de Abraham, ¿cómo decir que vamos a ser libres? No somos esclavos de nadie, porque soy linaje de Abraham. A ver, lo están diciendo en un momento histórico cuando el pueblo de Israel, o la nación judía, no existía literalmente. De hecho, desde el año 67 a.C., hasta 1948, 2000 años, no existió el pueblo de Israel, y durante ese tiempo los judíos fueron perseguidos y fueron echados y fueron corridos constantemente durante siglos en un montón de naciones donde ellos estuvieron. Era constante este tema de los judíos que eran expulsados de un lado, expulsados del otro, lo que pasó tanto en España, lo que pasó en otros países. Y la razón por la que comenzó el movimiento del sionismo y comenzó fin del siglo XVIII, principio del XIX, el proceso de la inmigración hacia Palestina, principalmente por parte de los judíos del este de Alemania, fue porque estaban corriendo la coneja mal. Estaba pasando por mucha necesidad. Y de hecho, los primeros tiempos, los judíos de Europa del oeste no querían acompañarlos, porque de este lado estaban bien los muchachos. Y en ese interín, los judíos se han mezclado con otros pueblos
Y yo creo que le conté una vez que en una conversación una vez con un rabino, y el tipo es rubio, ojos celestes, yo le decía, le digo, macho, así no son los semitas. Y él trataba de explicarme, convencerme cómo el gen semita fue evolucionando a través del tiempo para transformarse en rubio, ojos celestes. Dejar de hinchar, macho, no me jorobé la vida. Así que la realidad es que por las razones que sea, hubo este proceso. Y aquí los judíos que estaban bajo el dominio romano dicen, no somos esclavos de nadie. Dice, ¿cómo dices tú? Seres libres. De hecho, fíjese, el grande problema que Cristo tuvo con el pueblo en general y con las autoridades, el poder político o religioso de Israel en ese tiempo, es que ellos esperaban un Mesías o que venga un tipo que lo levante en arma y pueda liberarlo del yugo de los romanos. Y en cambio Cristo vino y habló de otra cosa. Viene y predicó arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo arrepentido? Si nosotros lo que queremos es que venga este Mesías que nos lleve a la gloria y recuperar la gloria de lo que era la nación de Israel en tiempo pasado. Y aquí Pablo le dice a los judíos, ese tiempo pasado, ustedes hicieron lo mismo que están haciendo ahora y terminaron haciendo que el gentil blasfeme el nombre de Dios en el proceso de la deportación. Ahora fíjense otra vez, los judíos confiando, como aquí, en este proceso exterior. Pero es interesante que en el versículo 39 Cristo le dice algo. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, ¿qué cosa? Las obras de Abraham haríais. Fíjese esto, con esto en mente, antes de volver a Romanos, fíjese lo siguiente, Pablo después que habla que todo este capítulo y parte del capítulo 3 se ameja a judíos y gentiles, pero comienza el capítulo 3, sigue hablando de Israel. Cuando llega el capítulo 4, después del versículo 20 en adelante, cuando llega el capítulo 4 va a hablar sobre las obras de Abraham, precisamente. Aquellas obras que llevó a Abraham a ser justificado delante de Dios. Totalmente contrario a lo que los judíos, de lo que se jactaban en ese tiempo. Ellos creían que porque tienen por padre Abraham, son linaje de Abraham, son libres, están justificados delante de Dios. Así que fíjense que volvemos a Romanos capítulo 2, ¿ok? Versículo 25, o 17 en adelante, encontramos a los judíos exactamente en esa misma situación. Primero dice, nosotros estamos justificados porque tenemos la ley. Después dice, pero aparte de nuestra pertenencia al pueblo escogido de Dios, cuya señal exterior de esa pertenencia a la circuncisión, nos justifica la interior. Y Pablo dice que no. Porque hay que entender esto. Le dice primero que ellos no cumplen la ley y segundo le vuelve a decir que la circuncisión es importante si a guardar la ley y si no la haces, sos como un incircunciso, de manera que el incircunciso guarda la ley, viene a ser como un circunciso. Pero lo fundamental, dice Pablo en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión la del corazón, en espíritu. ¿Por qué es que Pablo vuelve a hablar del corazón? ¿Ok? Dice, sino que es judío el que lo es el interior y la circuncisión la del corazón, en el espíritu. ¿Se acuerdan? Hablamos sobre esto. ¿Qué es el concepto judío de lo que es el corazón? ¿Okay? Es el asiento del verdadera vida, el verdadero ser, el verdadero yo, para decirlo de alguna forma. Así que Pablo lo que está, otra vez, y tenga presente esto, está rescatando, otra vez, vuelve a sacar este concepto de corazón.
Porque vamos a ver que el problema en la relación con Dios no es la vida exterior. El problema en la relación con Dios es qué pasa en nuestro corazón, en nuestro verdadero ser interior. Allí es donde se dirime la existencia o no de una verdadera relación con Dios. Y allí es donde el cristiano va a encontrar precisamente resuelto el conflicto de la salida del problema del pecado con Dios, que nos divide, nos separa de Dios, o encontramos allí salvación y perdón de pecado, no en la vida exterior. ¿Se entiende la idea? Tu vida exterior no determina si sos creyente o no. Aunque nosotros pasamos la vida, el mundo evangélico en particular, hablando de la importancia de lo exterior, por ejemplo, la ropa. Pastores que prohíben que las mujeres puedan llegar a la iglesia una reunión sin pollera, y si estás sin pollera te echan, entre otras cosas, por ejemplo. O sea, hacemos gala de lo exterior como si ese fuese una señal de ser cristiano, porque la realidad es esto, miren, a estos mismos pastores yo le diría, si yo le pregunto si usted considera que un judío ortodoxo es salvo o no, te va a decir que no, pero judío, la mujer ortodoxa jamás usa pantalón. ¿Eso lo hace salvo? ¿Eso lo hace diferente de evangélico, la mujer evangélica que usa pollera todos los días? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? De hecho, para ser honesto, la judía ortodoxa que no usa pantalón está cumpliendo con principios de su vida, porque es lo que ellos creen. Nosotros, los evangélicos, mujer evangélica que no usa pantalón, está haciendo nido en otro tarro, para no utilizar el concepto clásico del famoso tarro y cosas por el estilo. Y aquí vemos que Pablo otra vez, fíjense qué interesante, nos habla esto de lo mismo que los judíos en los tiempos de Cristo, o sea, estamos hablando igual tiempo, que estamos hablando un par de décadas más, no es que mucha diferencia, es lo que ya con los judíos en ese tiempo. En Jerusalén los judíos decían, bueno, ¿qué hablas vos que sos hijo del adulterio y la fornicación? Delincuente. Yo soy linaje de Abraham, ¿qué me vienes a hablar? Yo soy, y vos me querés cuestionar a mí que vos sos fruto de la fornicación, en cambio yo tengo por padre de Abraham. ¿Quién te cree que sos para venir a hablarme a mí y enseñarme a mí, y cuestionarme a mí o señalarme a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te cree que sos? ¿Quién de cuarta? ¿Qué crees? Te moje la verga que te rompa la cara a patada. No. O sea, esto ya es parafraseando un poco, o lo que tenían los judíos. No, de hecho, peor. Porque Cristo después le dice, si usted fuese hijo de Abraham, Abraham nacéis, pero ¿por qué ahora me quiere matar entonces? Peor, no quiere romper la cara a patada, quiere matarlo directamente a Cristo. Así que el tema es, fíjese, que esto era lo que era importante para los judíos. Y Pablo dice, che, esto no te justifica, ¿eh? Porque el problema sigue siendo tu corazón. Este es el campo de batalla donde se dirimen todas las cosas. No quiero seguir avanzando con esto porque el tema es que a partir de aquí vamos a entrar a desarrollar argumentos de apología respecto a la existencia de Dios sobre el tema de la ley moral, objetiva o subjetiva, porque el problema en el fondo aquí es un conflicto entre la ley moral objetiva de Dios y la ley moral subjetiva de los judíos. Y lo que Pablo termina diciendo, no, en ese tiempo, lo mismo decía ahora, tu ley moral subjetiva jamás te van a justificar delante de Dios, a no ser que cumpla la ley moral objetiva de Dios. El problema es que no lo podemos hacer. Por eso la necesidad de un sustituto, un salvador. Este es el concepto. Así que vamos a cortarlo acá porque no quiero entrar en el otro terreno, porque es un poco más largo para desarrollar. Pero esto tiene que ver con esta idea del desarrollo de la ley moral subjetiva del hombre para que el versículo 36 del capítulo 3 de Génesis aparezca árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, el concepto que después Juan desarrolla en la primera epístola, capítulo 2, la vanagloria de la vida.
tiene que ver con esta moral subjetiva, tiene que ver con el pecado, ¿ok? Y la caída del hombre. Tiene que ver con un sistema de moralidad que lo que busca es desarrollar un relato. De manera que esto evita que el hombre pueda, entre comillas, pensar en Dios o buscar a Dios. Después ya lo vamos a ver desarrollar el domingo próximo. Pero lo que me gustaría es terminar con este concepto, hermano. La única forma que usted y yo tenemos para desarrollar una vida, un testimonio cristiano, es cuando Dios alaba ese testimonio. Todo tipo de vida que busca un testimonio aceptable al hombre es para buscar nuestra propia, digamos, exaltación. Lograr que el incrédulo, el mundo, nos alabe. Y la realidad es que el mundo, cuando buscamos la alabanza a Dios, lo único que vamos a lograr es que el incrédulo, el mundo termine, ¿qué cosa? Blasfemando el nombre de Dios. Ya. Palabra que esto es Coca-Cola, no es un tinto, no es que se me está endureciendo la lengua. Entonces, blasfemando, ok. Lo que usted y yo tenemos que saber es que el incrédulo va a blasfemar siempre a Dios. Y siempre a buscar para blasfemar contra Dios. El único momento que ellos no van a blasfemar el nombre de Dios es cuando su moral coincida con la moral de ellos. Lo que ellos consideran que es bueno y vos lo haces, entonces ellos te lo van a recibir. Pero cuando vos haces lo que van a criticar. Así que en este proceso usted y yo tenemos que decidir, primero, cuáles son los valores que usted y yo vamos a sostener y manifestar como fundamento de nuestra salvación, justificación delante de Dios. Como los judíos, la ley y la circuncisión, y buscar un testimonio para alabanza de los hombres, o el sostén va a ser el desarrollo de una relación real, verdadera, con Dios, por medio de Jesucristo, y una vida sujeto a Dios, a la autoridad de Dios y de su palabra, logramos la alabanza de Dios. Esa es la decisión final. Y usted y yo debemos decidir cuál es el tipo de testimonio que vamos a desarrollar. Cuál es el estilo de vida que vamos a desarrollar. Una vida como los judíos que vive de apariencia en nuestros ámbitos de vida. Personal, familiar, matrimonial, trabajo, estudio, familiar, vecinos, compañeros. Vamos a buscar una vida de apariencia exterior o una vida que debe emerger de una intimidad personal con Dios, un cambio en nuestro corazón, que nos lleve a decir lo que es bueno y lo que es malo, nos lleve a determinar una vida que es una relación en todo el ámbito que sea, y especialmente con Dios, una relación que lo que Dios aprueba, no lo que yo apruebo, porque vamos a ver el domingo que viene, si llegamos. Es interesante que una de las fuentes de la moral subjetiva somos nosotros. Hay otra fuente de moral subjetiva, pero una de las fuentes principales somos nosotros mismos. Entonces, un cristiano cuando dice que lo que para mí es bueno y correcto, contrario a la palabra de Dios, estamos viviendo igual que los judíos, no cambia. Así que esta es nuestra decisión. Vamos a profundizar este proceso el otro domingo, Dios mediante. Y es interesante que Pablo viene desarrollando todos estos conceptos, que es parte de los argumentos que utilizamos para mostrar hoy, 2000 años después, la existencia de Dios. Interesante, ¿no? Así que esta es nuestra decisión para nuestra vida hoy y a partir de esta semana. Vamos a orar.
Señor, queremos darte gracias por tu palabra, agradecerte una vez más por ella, por lo que tú nos has dejado, nos enseñas, nos hablas, nos indicas, y ahora rogamos que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para saber aplicar tu palabra en nuestra vida, para vivir conforme a ella y reconocer que nuestro propósito y objetivo en esta vida es glorificarte a ti. Por lo tanto, la única forma es vivir conforme a tu palabra, conforme a tu persona y a tu naturaleza, para agradarte solamente a ti. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, terminamos por hoy. ¿Anduvo bien la transmisión, che? Ok, gracias al Señor. Entonces, es mi celular. Uy, ahora no sé qué toqué, si me desapareció todo de nuevo. Así que bueno, muchas gracias por su presencia, gracias por acompañar este tiempo. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Esperamos.